Hola de nuevo mi gente, aquí transmitiéndoles Jesús Sebastián Botini, en esta ocasión otra vez representando aquí al PSM, o Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Les voy a traer en esta ocasión un video. En este video les voy a explicar acerca de un ejemplo de un caso de que puede aparecer en la vida cotidiana, en la vida práctica, de unas funciones singulares aplicadas en un circuito eléctrico. ¿Ok? ¿Por qué les quiero traer esta aplicación? Porque, o sea, para aquellos que estén estudiando circuitos, electrónica, o incluso aquellos que tengan la duda, siempre puede existir el caso. Nunca está de más la información. Les quisiera, antes de pasar también al ejemplo, explicar algunos conceptos previamente básicos acerca de qué es un circuito y cuál es la diferencia entre un circuito y un circuito eléctrico. Así tendremos una idea de qué es, de una idea más detallada acerca de cuando estemos aplicando el ejemplo. También qué es una función singular y en qué suele aplicarse la función singular, por qué suelen aplicarse, por qué hablo en esta ocasión de una función singular aplicada en un circuito eléctrico. Ya, todo eso lo vamos a aclarar. Empecemos. Primeramente, hablemos de qué es un circuito. ¿Ok? Cuando nosotros queremos hablar acerca de un circuito es comúnmente conocido como una interconexión de componentes eléctricos. Aquí tenemos componentes eléctricos, tenemos tres componentes eléctricos. Tenemos una batería, y dos bombillas, que todos estos tres funcionan exclusivamente con electricidad. Cuando nosotros nos referimos a interconexión entre estos componentes eléctricos, también nos referimos a interruptores, transistores, condensadores, entre otras cosas, que transportan la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Cuando hablamos de trayectoria cerrada, nos referimos a que no queda ni una sola interconexión por fuera, todo está de una forma cerrada. Sorpresa, sí. Ahora, eso es lo que es un circuito. Cuando nosotros queremos pasar a qué es un circuito eléctrico, un circuito eléctrico es una red formada por un bucle cerrado que ofrece una vía de retorno para la corriente. Por lo tanto, todos los circuitos aquí son conocidos como redes, pero no todas las redes son circuitos. Aunque a las redes sin bucle cerrado a menudo se denominan como circuitos de forma imprecisa. Las redes eléctricas lineales son un tipo especial que consiste en solo en fuentes, como en tensión, en corriente, elementos lineales como resistencias, condensadores e inductores, y elementos lineales distribuidos que tienen la propiedad de que tienen señales que son linealmente superponibles. Por lo tanto, son más fáciles de analizar, ya que utilizando potentes métodos del dominio de la frecuencia, como la forma de la transformación de Laplace o de Laplace, como hablando hacia lo venezolano, para determinar las respuestas y la respuesta transitoria. Ahora, tenemos aclarado ya lo que es un circuito y un circuito eléctrico, ¿no? Esa es la diferencia entre esos dos. Podemos pasar ya a lo que serían las funciones singulares. Podemos definir las funciones singulares también como funciones de conmutación, las cuales son muy útiles en el análisis de circuitos, ya que sirven como buenas aproximaciones a las señales de conmutación que surgen en el circuito, sobre todo de la respuesta de los circuitos RL y LC. Si mal no recuerdo de la definición, este tipo de funciones son discontinuas o suelen tener derivadas discontinuas.
Existen tres tipos de funciones singulares más ampliamente utilizadas en el análisis de circuitos, como las funciones de escalón unitario, las funciones de impulso unitario y la función de rampa unitaria. Esas no las vamos a definir en este video, ya que, como dije, solo vamos a definir los conceptos básicos para saber de qué estamos hablando, para saber por qué estamos utilizándolas. Como ya les dije, las funciones singulares suelen usarse en el análisis de circuitos. Por esto ya les da una idea de por qué se usa, por qué lo vamos a usar se usa en este ejemplo práctico. Podemos pasar directamente a ir definiendo el ejemplo. Un caso práctico de la vida cotidiana en la que se puede utilizar la aplicación de circuitos, pues es el caso, podemos poner el caso de un interruptor que se cierra repentinamente en un instante de tiempo determinado. En este caso podemos utilizar una función de escalón unitario o función de Heaviside como función singular. No se asusten, ya sé que no definí la función de Heaviside, pero tranquilos. Heaviside. La función de Heaviside es una función matemática que se usa para representar cambios abruptos o discontinuos en una variable. Su valor es 0 para cualquier argumento negativo y 1 para cualquier argumento positivo, incluido el 0. Esta función tiene aplicaciones en la ingeniería de control y procesamiento de señales, ya que representando una señal se queda encendida indefinidamente. Cuando nosotros suponemos que tenemos un circuito eléctrico simple, como los que vimos anteriormente en imágenes anteriores que alguien se las mostró, sorpresa fui yo. Cuando suponemos que tenemos un circuito eléctrico simple con una fuente de voltaje y resistencia conectada en serie, en un instante de tiempo cero se cierra el interruptor, permitiendo que la corriente fluya a través del circuito. Podemos utilizar una función de Heaviside para modelar la acción de cerrar el interruptor. Esta función le dará un valor de 0 para todos los argumentos antes de que cierre el interruptor y un valor de 1 para todos los tiempos después de que se cierre el interruptor. Cuando aplicamos la función a la fuente, obtendremos un voltaje nulo antes de que se cierre la fuente después del cierre del interruptor. Ahora, con esta información podemos calcular la corriente en el circuito utilizando una ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Aquí lo tenemos. La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. La ley de Ohm, para darles una definición más técnica, es una ley descrita por la relación de la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia de un circuito. Antes de que se cierre el interruptor, antes de la corriente sea 0, la corriente se volverá a 0, ya que no hay voltaje aplicado. Después de que se cierre el interruptor, la corriente será el voltaje de la fuente dividido por el valor de la resistencia. Y con esto terminaría nuestra explicación. Si no quedaron claros con esto, les invito a comentarlo o decirme si quedaron con alguna duda. No duden en preguntar. Siempre para eso estamos. Gracias y bye.